Bueno, en cuanto al concepto, se define traumatismo como el daño intencional o no intencional producido sobre el organismo debido a una exposición aguda, que puede tratarse de energía mecánica, química, radiante, eléctrica, térmica, etcétera, o a la ausencia de elementos esenciales como el calor y el oxígeno. Y bueno, en referencia a los traumatismos abdominales, en relación a su fisiopatología, podría tratarse de unas caídas de altura producidas por también producidas por arma blanca o también por armas de fuego, que serían bastante comunes. Y hay otros traumatismos que son los contusos, de los cuales vamos a hablar más adelante. El traumatismo abdominal cerrado se va a encontrar regularmente en el departamento de emergencias. Y en cuanto a la falta de datos históricos y la presencia de lesiones, van a poder traer una distracción o alteración en el paciente. En cuanto al estado mental, puede haber también un traumatismo craneoencefálico o una intoxicación. Y esto podría dificultar también el diagnóstico y el tratamiento de las lesiones. En cuanto a las víctimas del traumatismo cerrado, a menudo van a tener lesiones tanto abdominales como extraabdominales, y esto va a complicar aún más la atención. Eh, Podrían haber dos tipos de trauma, que sería el trauma penetrante o el perforante. Eh, Siguiente, por favor. Eso. Y el penetrante sería cuando se afecta el peritoneo, es decir, hay una herida que llega a atravesar el peritoneo. En cuanto a la perforante, se afecta tanto el peritoneo como las vísceras. Y tenemos acá algunos tipos de trauma, que sería el trauma parietal, donde encontramos en la pared un hematoma de los rectos o en el diafragma una hernia traumática. Y en cuanto al visceral, puede afectarse la víscera maciza o la víscera hueca. En cuanto a la víscera maciza, el vaso se afecta en el 30%, el hígado en el 25% y el riñón en un 15%. Las vísceras huecas afectadas podrían ser la vejiga, el intestino delgado, colon, donde podríamos encontrar daño en los ángulos, y también el estómago, pero es menos común que los anteriores. Y bueno, el vascular, que podría ser, este daño se encontraría en el área retroperitoneal y no va a producir irritación. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, bueno, este trauma va a constituir uno de los traumatismos más frecuentes, donde se precisa, hablando del cerrado, se precisa el ingreso de un centro hospitalario, estimándose el 1 por cada 10 ingresos por traumatismo al servicio de urgencias. Las lesiones abdominales van a ocurrir hasta un tercio de los pacientes que sufren traumatismos graves, pero se sabe poco sobre las tendencias y las características epidemiológicas sobre estos. Siguiente, por favor. Ese estudio demuestra una demografía de las lesiones y las tendencias epidemiológicas en pacientes traumatizados que han sido ingresados con lesiones abdominales. La frecuencia de las lesiones abdominales y la cantidad de los pacientes van a ser de un 6,2% en total. Y este porcentaje va a ir variando con respecto a la edad, habiendo un porcentaje más elevado en el trauma abdominal de niños, en un 8,7%. En la tabla de la derecha podemos ver la lesión del órgano sólido en un 83%, se encontró una lesión en víscera hueca de un 20%, se registraron lesiones abdominales múltiples en el 44% de los pacientes, donde habían lesiones diferentes en un 27%, mientras que las otras eran 3 o 4 o hasta 5 lesiones abdominales respectivamente. Y se encontró también una combinación entre la lesión del órgano sólido y una lesión de víscera hueca en el 11%. Siguiente, por favor. En cuanto a las principales causas de muerte, encontramos primero por la lesión de algún vaso principal, como la vena cava, la aorta o la vena porta, o también en alguna de estas ramas o las arterias mesentéricas también. Las lesiones destructivas de los órganos macizos, como el hígado, el vaso o el riñón, también pueden encontrarse aquí, y estos van a originar una hemorragia interna grave. El segundo tipo de mecanismo, o sea, por la causa de muerte, sería la sepsis, donde habría una perforación o rotura de las fosas intestinales o el estómago, y eso va a suponer una diseminación de la cavidad peritoneal de comida apenas digerida o también de heces. Y esto va a causar que exista la sepsis. Los trastornos de vascularización del ácido intestinal por contusión en la pared intestinal también podrían verse afectados junto al meso.
y podría manifestarse una necrosis puntiforme parietal o también una combinación parietal con sepsis grave. Siguiente, por favor. En cuanto a los mecanismos de trauma, vemos que los mecanismos de la lesión para este estudio que estamos mostrando, bueno, las lesiones abdominales por accidentes de moto van a ser las predominantes en el sexo masculino, en un 90%. Las lesiones abdominales relacionadas con el trabajo se observan en mayor frecuencia en hombres, representando un 97% de las lesiones. Y más de la mitad, o sea, un 57%, estaban relacionadas debido al transporte. Y en todo el mundo, los accidentes automovilísticos van a ser la principal causa de las lesiones abdominales y van a representar la mitad de las lesiones. Bueno, siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, tenemos los traumatismos abdominales que se podrían clasificar según la solución de continuidad. Como vimos, tenemos los abiertos y los cerrados. Los abiertos serían los que presentan una solución de continuidad en la piel y que llegan hasta el interior, o sea, afectan hasta el peritoneo. Y los cerrados no tendrían una solución de continuidad. A su vez, los traumatismos abdominales abiertos los podríamos clasificar según los penetrantes y los no penetrantes. Los penetrantes sería cuando hay una solución de continuidad en la fase de escarpa, y los no penetrantes cuando no existe una duda de que el peritoneo está íntegro. Siguiente, por favor. En cuanto a los traumatismos contusos y los penetrantes, los contusos sería donde no existe una violación del peritoneo. La principal causa sería una colisión de vehículos a motor, ya que es un 75% de esos traumatismos. Segundo, tendremos los golpes de puño en el abdomen con un 15%, las caídas de altura con un 9%, y lesiones originadas por caídas al conducir en una bicicleta con un 13%. Las más severas encontraríamos aplastamiento, como los derrumbes, compresión de maquinaria hombre-pared, o también las caídas de altura. Y en general un trauma contuso va a conllevar un 25% de lesiones intraabdominales y una mortalidad global del 6 al 10%. Van a ser frecuentes las lesiones en el hígado y también en el vaso. Las lesiones en el páncreas e intestino en mesenterio y también la vejiga o el diafragma van a ser menos comunes que las anteriores, pero también deben considerarse. Y cuando se produce una colisión de un vehículo a motor a muy alta velocidad, eso va a causar un trauma debido a la desaceleración brusca que puede existir cuando se está frenando. Y eso va a causar también una lesión muy grave, que es la desinserción de los órganos. En cuanto a los traumatismos penetrantes, son aquellos que existen una violación del peritoneo, y las principales causas van a ser las heridas de arma blanca y los proyectiles de armas de fuego. Los traumatismos penetrantes se han mantenido incluso en grandes ciudades bueno, y especialmente en las de Latinoamérica, y a causa de esas van a fallecer el del 15 al 30% de los pacientes que van a ingresar al hospital por heridas de armas de fuego. Siempre se debe examinar el dorso y los flancos, ya que es frecuente que una lesión de órganos próximos sea debido al sitio de la penetración. Y las estructuras abdominales comprometidas van a depender de la longitud del instrumento punzante, y de ahí tiene una menor incidencia la penetración de traumatismo proyectil de armas de fuego. Las lesiones intraabdominales van a ser desproporcionadas con respecto a las anteriores. Siguiente, por favor. En cuanto a los traumatismos por arma blanca, vemos que se ha afectado el hígado en un 40%, el intestino delgado en un 30%, el diafragma en el 20%, y después tenemos al colon al final con un 15%. Por armas de fuego, se puede afectar más que nada el intestino delgado en un 50%, el intestino grueso en un 40%, el hígado en un 30%, y estructuras vasculares abdominales como la aorta en un 25%. Siguiente, por favor. Ahora hablando de la fisiopatología, varios mecanismos patológicos van a ocurrir en pacientes con traumatismo abdominal cerrado. Un aumento repentino y pronunciado de la presión intraabdominal que va a ser creado por fuerzas externas, puede romper una víscera, como las que hemos mencionado antes. Los pasajeros que usan un cinturón de regazo sin un accesorio para el hombro también podrían sufrir lesiones debido a un mecanismo cuando el cinturón comprime la fuerza del abdomen. Y como podemos ver, la fisiopatología va a variar y va a depender mucho
de la historia de ese traumatismo. En cuanto a las fuerzas contundentes ejercidas contra la pared abdominal anterior, estas pueden comprimir las vísceras abdominales contra la caja torácica posterior o la columna vertebral también, y van a terminar aplastando ese tejido. Los órganos sólidos como el vaso o el hígado son particularmente susceptibles a tanto lesiones como la laceración o la fractura por este mismo. Y bueno, los adultos mayores y los pacientes alcohólicos generalmente van a tener paredes abdominales laxas y es por eso que es más probable que sufran estos tipos de lesiones. En cuanto a las fuerzas de cizallamiento creadas por una desaceleración repentina, podrían causar laceraciones en órganos sólidos y huecos. Y bueno, sus puntos de unión también hacia el peritoneo, que es como es lo que dijimos que se sueltan de su lugar y de sus ligamentos. Y también pueden crearse desgarros en sus pedículos vasculares o causar lesiones por estiramiento en la íntima y la media de las arterias, lo que va a provocar también un infarto al órgano susceptible. Y el riñón es más susceptible a esta lesión mencionada, que es la del estiramiento. También tenemos que mencionar que las costillas fracturadas o los huesos pélvicos pueden lacerar el tejido abdominal y hay que tener en cuenta esto al momento del examen físico. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos a lo que es el cuadro clínico. La siguiente, por favor. De esta manera lo hemos dividido en cómo es el cuadro clínico, si es que el traumatismo se ubica en una víscera maciza o si es que se ubica en una víscera hueca. Empezando en primer lugar con la víscera maciza. Los órganos macizos hay que recordar que son los más frecuentemente afectados, tanto por su volumen como por su friabilidad del parénquima. La lesión de órganos sólidos produce también morbilidad y mortalidad, principalmente por la hemorragia aguda que va a producir su traumatismo. En cuanto a los signos y síntomas más principales en un traumatismo de víscera maciza, está el shock inicial, que va a consistir en la pérdida de conciencia y potencia marcada con bradicardia, palidez intensa y sudoración fría, cuya característica tiene que estos síntomas van a ser de duración corta, que van a ir desde un minuto hasta completar la hora. Ahora, también está el dolor como un síntoma capital en lo que es la evolución del abdomen de traumatismo, en el cual su semiología debe ser evaluada durante las primeras 24 horas del traumatismo. Y también pueden haber la presencia de algunos vómitos en forma precoz, que van a ser de tipo mucoso o alimenticio, que van a ser de naturaleza refleja, que es decir, que van a ser condicionados por el miedo o por el pánico que el paciente va a tener. La siguiente, por favor. En cuanto a la exploración física, sus hallazgos principales van a ser taquicardia, hipotensión o hipersensibilidad. Algunos pacientes con lesiones en órganos macizos van a presentar síntomas mínimos de hallazgos inespecíficos en la exploración física. Y esto, más que todo, suele observarse en pacientes que son más jóvenes y en los que tienen lesiones por causa de hiperextensión, lesión craneal o a causa de una intoxicación. Recordar también que una lesión física es insensible para diagnosticar lesiones abdominales. La siguiente, por favor. Ahora, dentro de este tema que es el traumatismo de vísceras macizas, hay que especificar cómo va a ser si es que se tratara en el vaso. Hay que recordar que este es el órgano más frecuentemente lesionado, entre el 30 y 40% de los casos, debido a su tamaño, a su situación, a sus medios de fijación y a su flexibilidad de las costillas. Su clínica más habitual es el shock por hemorragia intraabdominal asociado a dolor espontáneo o a la palpación en cuadrante superior izquierdo. Y también a este se le añade el dolor en hombro izquierdo por irradiación diafragmática, que también se le conoce como signo de Kerr. Está también la confusión, el aturdimiento y los mareos. Por otro lado, hay otro signo que es el signo del balance, donde va a haber una percusión mate en el hipocondrio izquierdo y cambios en matices en el hipocondrio derecho. Ahora, si es que se diera el caso de que esta lesión es de poca magnitud, se formaría un hematoma periesplénico progresivo en el que se va a mantener el paciente sin signos de hipovolemia durante horas o hasta días, hasta que se sobrepase la capacidad de contención de célula esplénica y posteriormente se llegue a producir el vaciamiento brusco del hematoma. A esta modalidad se le conoce como la hemorragia en dos tiempos y es una característica exclusiva de este órgano, que es el vaso. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al hígado, este es el segundo en frecuencia de traumatismos de tipo cerrado y el primero en traumatismos con lesiones penetrantes. Este a menudo también se va a asociar a una lesión esplénica. Su mortalidad es mucho más elevada que el trauma esplénico porque este va a producir un mayor sangrado y una presencia de coagulopatía.
Hay casos en el que va a aparecer un hemiperitoneo hasta en el 30% de los casos de desgarros capsulares. Las lesiones en ese caso van a ser más frecuentes ubicadas en el lóbulo hepático derecho por causa de una desaceleración brusca. También puede acompañarse por una contusión pulmonar, neumotórax o fracturas renales. El lóbulo izquierdo también se va a afectar por trauma directo epigástrico y puede asociarse a lesiones del colon, duodeno, páncreas o miocardio. La siguiente, por favor. En cuanto al páncreas, la afección de este va a ser bastante menos frecuente, llegando hasta el 2 al 5% de los casos. Su lesión va a ocurrir por un traumatismo en el epigástrico, que puede ser, en el epigastrio, que puede ser al manillar la bicicleta o en un columpio, o por una compresión directa contra la columna vertebral, que es en los accidentes en el carro cuando una persona usa el cinturón de seguridad. Se puede dar lugar a hematomas retroperitoneales que pueden evidenciarse en lo que es el signo de Gray Turner, como se ve en la imagen, que es en sí la equimosis en flancos. Y bueno, también esto no va a ser frecuente la asociación con lesiones en el duodeno, hígado y vaso y fracturas vertebrales. Su clínica principalmente va a consistir en la clínica del abdomen agudo, que es dolor intenso, presencia de vómitos, defensa periumbilical con hilo en la radiografía, y como se trata del páncreas, también vamos a ver alteraciones como puede ser en la evaluación de la amilasa o de la lipasa. La siguiente, por favor. En cuanto a los riñones, la presencia de los siguientes signos en la exploración física va a indicar la posibilidad de una afectación renal, que puede ser la hematuria, el dolor en la fosa renal, la equimosis en la fosa renal, abrasiones también en esta fosa renal, fracturas costales, distensión abdominal, presencia de masa abdominal o una dolor de la palpación abdominal. Dentro de estas, la hematuria va a ser el signo distintivo de la lesión renal, pero no es suficientemente sensible ni específica para diferenciar entre lesiones leves o graves. La siguiente, por favor. En cuanto a... Ahora pasamos al traumatismo de víscera hueca. Aquí estas lesiones se van a producir por síntomas por la combinación tanto de la hemorragia que se va a producir por el traumatismo, como también por una contaminación peritoneal, ya que estos órganos de víscera hueca van a tener un contenido que va a ser diverso de acuerdo al órgano, y este al ser traumatizado va a botar su contenido. La perforación del estómago, el intestino delgado o el colon va a acompañarse de hemorragia por lesión mesentérica concomitante. Ahora, la lesión digestiva produce signos peritoneales con el tiempo. Estas lesiones del intestino delgado y del colon muy a menudo son resultado de un traumatismo penetrante. A veces también se va a lograr observar peritonitis purulenta después de lesiones en el intestino delgado y del colon. Y también signos de inflamación que pueden tardar de 6 a 8 horas en presentarse. En cuanto a su evolución diagnóstica, se ve que el paciente ha sufrido una perforación y este suele dar una impresión de gravedad clara, es decir, se va a mostrar intranquilo y va a pedir ayuda. También se va a ver inquieto en posiciones que disminuyen el dolor peritoneal. Va a demostrarse que tiene dolor intenso, que habitualmente es difuso, aunque en ocasiones puede ser localizado en epigastrio, fósil que derecha si se trata del apéndice o en hipocondrio derecho si es de la vesícula. Puede presentar irradiación a la espalda y dolor en los hombros si sigue irradiación diafragmática. Ahora, si el cuadro es evolucionado, puede llegar a presentar signos de sepsis o hasta de shock. El paciente puede presentar síntomas de su patología base. La siguiente, por favor. En cuanto a la exploración física, puede haber taquicardia, fiebre, taquipnea e hipotensión. La palpación suele ser dolorosa de manera difusa. En las perforaciones de colon con enfermedad más localizada, puede palparse una masa en lo que es la fosa ilíaca izquierda que haga sospechar un absceso tras perforación por una enfermedad diverticular complicada. Ahora, en el hipocondrio derecho, la presencia de una masa orientaría a una colecistitis y en general se encuentra hipersensibilidad cutánea, signos de irritación peritoneal y también contractura muscular refleja, que puede ser el abdomen en tabla. En cuanto a la auscultación, aquí se va a revelar el silencio abdominal. La siguiente, por favor. Ahora, si es que este trauma ocurre en el estómago, suele ser secundario generalmente un trauma penetrante por arma blanca o de fuego. En los traumatismos cerrados es bastante raro y suele asociarse a otras lesiones. Puede sospecharse también ante presencia de hematemesis o aparición de sangre por la sonda gástrica. También si es que hacemos este examen, hay que descartar que la sangre sea deglutida.
El diagnóstico acontece frecuentemente durante la revisión quirúrgica de la cavidad abdominal. En cuanto a las lesiones intestinales y del mesenterio, estas suelen ser también debidas a traumatismos cerrados a causa de una desaceleración brusca y compresión del cinturón de seguridad. Esta clínica va a consistir en dolor abdominal e irritación peritoneal. Recordar aquí que la TC con contraste es la prueba más rentable para ayudar al diagnóstico de este y puede presentar hasta una cuarta parte de los casos de traumatismo que precisan cirugía. La siguiente, por favor. En cuanto al duodeno, las asociaciones de lesiones cutáneas producidas por el cinturón de seguridad con fractura de columna lumbar va a aumentar las probabilidades de que exista una lesión intestinal. Va a poder asociarse también a lesiones pancreáticas. En este caso, el hematoma de la pared duodenal se sospecha ante un traumatismo epigástrico directo con dolor local y vómitos biliosos. También existe el riesgo de rotura de peritonitis. En cuanto al yeyuno, estas van a ser difíciles de diagnosticar. Pueden descubrirse cuando el paciente con traumatismo desarrolla una peritonitis o sepsis en un origen abdominal de un día a 2 días hasta el traumatismo. Y también aquí la TC abdominal con contraste es la técnica diagnóstica. La siguiente, por favor. En cuanto al colon, esta también puede ser producida por un traumatismo penetrante. Aquí el contenido fecal va a condicionar a una reacción focal intensa que puede desembocar en un absceso o una peritonitis. Aquí están las causas por las que podría darse si es penetrante por balas o punzocortantes, si es que es cerrado por el incremento de presión intraabdominal, fuerzas de estiramiento o abolición del mesocolon, o también por causas iatrogénicas o autoinfligidas, que pueden ser colonoscopías o actos sexuales. Y por último están las lesiones ubicadas en el recto, que estas son de difícil diagnóstico del mismo modo, y la localización, debido a que su localización es retroperitoneal en la pelvis menor. Ante la presencia de sangre en el tracto rectal o sospecha del traumatismo a este nivel, la sigmoidoscopía es diagnóstica para este. Pero también podemos optar por lo que es el ATC de contraste. La siguiente, por favor. Eh, Siguiente, por favor. Ya. Primeramente, ya hablando un poco de las pruebas de laboratorio, hay que evaluar todo lo que tiene que ver, primeramente el hematocrito, porque podemos ver que el paciente no tiene ningún tipo de sangrado, pero al momento de medir la hemoglobina vemos que está totalmente descendida, menor a un valor de 11 gramos por decilitro. Entonces puede que tenga algún tipo de hemorragia interna que hay que valorar. Aparte, no tenemos que confiarnos del todo, la hemoglobina también puede estar normal, pero por eso es también indicado hacer un recuento seriado para evaluar si hay algún grado de anemia o algún tipo de hemorragia oculta. En lo que tiene que ver con el recuento leucocitario, que también forma parte del hemograma completo, va a haber un aumento, una leucocitosis natural, obviamente, porque va a haber una liberación total de catecolaminas por el daño que ha habido. Y esto va a causar una demarginación, elevando el nivel mayor a 11.000 aproximadamente. Pero no hay que tener en cuenta de que este tipo de pacientes, mayormente en aquellos que tienen algún tipo de trauma abierto, pueden tener algún tipo de complicación, pueden tener infección bacteriana que va a llevar a sepsis, así que también hay que tenerlo en cuenta. Respecto a la enzima pancreática, se va a elevar, mayormente van a tener el parámetro de la amilasa. Se puede elevar por una injuria pancreática aguda, obviamente, por el trauma, un valor mayor a 125 unidades por litro. Siguiente. Ya, en lo que tiene que ver con pruebas de función hepática, obviamente en el traumatismo cerrado más que todo se va a comprometer este tipo de víscera y va a liberar todo el contenido enzimático a la sangre. Por lo tanto, puede elevar tanto transaminases como la TGO y la TGP, mayormente. Pero también puede simular un cuadro de injuria hepática, insuficiencia hepática aguda. En el déficit de bacilactato es muy útil, por ejemplo, para detectar cualquier tipo de metabolismo anaeróbico. Y por último, ya podemos pedir otro tipo de pruebas. También es muy importante acá pedir por ejemplo, el examen de orina, donde podemos encontrar hematuria, si es que ha habido algún trauma a nivel de toda la vía urinaria.
o también podemos pedir gases en sangre, glucosa, va a ir variando de acuerdo al criterio de cada médico y el contexto clínico que tenga al frente. Siguiente. Ok, entonces, entrando a la parte de imagenología, hay que pedir primeramente, bueno, primeramente hay que estabilizar al paciente lo más que se pueda. Y acá va a entrar el protocolo del ABC, que lo van a explicar en la parte de tratamiento. Luego hay que verificar muy bien el estado de la columna, más que todo la parte de la columna cervical, porque vamos a tener que optar por no hacer cambios de posición o movimientos innecesarios. Por ejemplo, también al momento de hacer un examen en la radiografía, la tomografía, podemos complicar este tipo de fractura. Y por último, evaluar el grado de cooperación del paciente mediante la escala de Glasgow, porque es muy diferente tratar con un paciente consciente a uno inconsciente que va a requerir ventilación y todo, y aparte con un paciente que esté tranquilo a uno agitado. En el agitado le tendré que dar algún tipo de sedantes más que todo para tranquilizarlo y recién ahí puedo optar por alguna de las pruebas que vienen en pantalla, como por ejemplo la radiografía, la tomografía, el ultrasonido u otra modalidad que ya veremos más adelante. Siguiente. Ya. Empezando por la primera, la radiografía, hay que pedir una radiografía de todo el cuerpo que comprometa tanto tórax, abdomen y pelvis. En tórax hay que ver más que todo la fractura de la última costilla, que es muy común en este tipo de traumas. Cuando hay fractura de la última costilla, en la parte derecha, puede haber una ruptura hepática y cuando es de la parte izquierda puede haber una ruptura del vaso. A nivel del abdomen podemos encontrar signos indirectos de neumoperitoneo y en la pelvis hay que valorar cualquier fractura del anillo pélvico porque hay que tener en cuenta de que este tipo de fracturas son muy sangrantes y también puede comprometer cualquier otra víscera como por ejemplo la uretra o cualquiera que entre en la cavidad pélvica. Ahí en la imagen, en el cuadro amarillo superior de derecho, pueden ver una fractura de la última costilla que está en el lado derecho, así que probablemente pueda comprometer el parénquima hepático. En el cuadro rojo que están viendo en la parte inferior derecha, pueden ver que los intestinos están yendo para arriba, lo cual podría indicar una ruptura diafragmática. Y en el cuadro azul que le sigue, pueden ver que por encima del hígado hay aire, también por debajo del diafragma, lo cual indica un signo de neumoperitoneo, lo cual puede indicar que había una ruptura de víscera hueca. Y ya por último, la última imagen que ven es una ruptura en el anillo pélvico, que como dije hay que tener mucho cuidado con ellas. Siguiente. En la parte de tomografía, la tomografía tiene varias ventajas, como por ejemplo tiene una buena sensibilidad y especificidad, cercana al 100% aproximadamente, define mejor el trauma visceral y cualquier complicación asociada, más que la radiología todavía, y permite elegir el tratamiento no quirúrgico, aparte que puede detectar más áreas, como había dicho, permite ver cualquier tipo de complicación que haya. Como desventajas es que no tiene tanta sensibilidad para la patología mesentérica, intestinal y pancreática, aparte de que tienen que usar contraste intravenoso, que por ejemplo en el paciente puede estar contraindicado. Y aparte deben tener un paciente estable que pueda soportar este tipo de estudio. Y acá pueden ver en la tomografía prácticamente en la primera hay un sangrado a nivel hepático y esplénico, y ahí ya van a ver, pueden valorar de mejor forma que la radiografía, donde está el tipo de sangrado y qué víscera está comprometiendo. Siguiente. Ya, el ultrasonido es otra prueba muy importante. Acá hay que evaluar, por ejemplo, cada cavidad peritoneal. Acá hay que evaluar cuatro ventanas. La primera es la ventana subsifoidea para valorar algún tipo de sangrado a nivel cardíaco. Otra, la ventana, el espacio hepatorrenal de Morrison, donde van a evaluar cualquier tipo de sangrado que venga del hígado. El receso esplenorrenal también. Y por último, el fondo de saco de Douglas. Lo van a ver mejor con cada imagen. Siguiente. Acá pueden ver que están colocando el transductor en la parte derecha del paciente, por lo cual van a evaluar la ventana el espacio hepatorrenal. Y ahí pueden ver que hay líquido libre, lo cual puede indicar de que hay un sangrado. Siguiente.
Acá están colocando el transductor en la parte izquierda del paciente, lo cual valora el receso espleno-renal. Y como pueden ver, también hay líquido, lo cual puede indicar que ha habido una ruptura del vaso. Siguiente. Y acá miren, el transductor lo han colocado en la región del hipogastrio, más que todo para evaluar el fondo de saco de Douglas, eh, normalmente no debería estar visible en la ecografía, pero acá vemos que se ha llenado por algún tipo de sangrado que ha habido. Siguiente. Y bueno, la última ventana que van a ver va a ser la ventana subsifoidea para valorar algún tipo de sangrado cardíaco que pueda comprometer la vida del paciente con la complicación llamada el taponamiento cardíaco. Hay que recordar que esta técnica del ultrasonido, que acá se llama la técnica FAST, depende mucho de la habilidad del médico y es de mucha ayuda en emergencia más que todo. Otro tipo de imágenes que pueden pedir, por ejemplo, es la angiografía para controlar cualquier tipo de hemorragia de víscera sólida y también como parte terapéutica permite embolizar algún vaso pélvico sangrante. Y todo lo que he comentado aporta más para la parte de trauma cerrado. Pero ¿qué ocurre en un trauma abierto? Puede haber un tipo de arma de fuego donde voy a optar mayormente por una radiografía o tomografía para evaluar dónde se encuentra la bala, por ejemplo, o qué tipo de víscera ha comprometido. Y en el arma blanca igualmente voy a pedir la radiografía, el lavado peritoneal y la técnica FAST. Siguiente. Y bueno, nuevamente hay que complementar toda la imagen con la topografía, más que todo en una herida por arma de fuego o arma blanca, porque dependiendo de dónde esté ubicada la lesión topográficamente, vamos a poder ver qué víscera ha dañado. Por ejemplo, en el hipocondrio derecho puede dañar el parénquima hepático, pero muy diferente si es que ponen una herida de arma blanca en el hipogastrio, por ejemplo, va a dañar toda la parte del intestino delgado. Así que hay que valorar topográficamente todo. Siguiente. Y ya por último, para acabar, el lavado peritoneal, que es muy importante, es una prueba que ayuda uno a evaluar la hemorragia y también me permite hacer una laparotomía precoz, que ya lo van a hablar en la parte en la parte de tratamiento. Es una técnica muy sensible, pero a su vez es invasiva, en la que van a tener que colocar prácticamente un catéter, como una hemodiálisis, en el tercio superior de la línea umbilicopubiana. Van a aspirar primeramente, luego van a irrigar con 1 litro de lactato de Ringer y por último les va a dar un resultado que lo pueden ver en la parte superior izquierda. Va a ser positivo, por ejemplo, cuando tengan 10 mililitros de sangre al momento de la aspiración, cuando encuentren hematías mayor a 100.000 por milímetro cúbico, leucocitos mayor a 500 por milímetro cúbico, que la amilasa esté elevado por un mayor de 175 UI por litro, o que haya presencia de bilis, bacteria o cualquier tipo de resto alimentario. Así que con todo lo de acá, la parte diagnóstica, ya podemos entrar a una parte terapéutica que va a salvar la vida del paciente. Siguiente. Aquí tenemos lo que es el tratamiento. Hacemos lo que es un manejo prehospitalario. Siguiente, por favor. Y acá podemos apreciar lo que es la guía clínica sobre lo que es el manejo del paciente con traumatismo abdominal, la cual ha sido actualizada en el 2020. Y en esta publicación podemos observar cómo es la evaluación primaria, ¿no? A través del sistema XABCDE. En X tenemos lo que es el control de la hemorragia externa exsanguinante. Aquí se realiza lo que es una compresión directa y un torniquete. En A tenemos lo que es el manejo de la vía aérea y el control cervical. Aquí hacemos lo que es la restricción manual de lo que es la cabeza y cuello, la restricción de la movilidad vertebral cervical. En B tenemos lo que es el manejo de la ventilación y la respiración. Tenemos que observar una vía aérea limpia y permeable y que la saturación de oxígeno sea mayor al 94%. En C tenemos lo que es el manejo de la perfusión y resto de hemorragias. Aquí vemos en la perfusión cuánto es lo que es el relleno capilar, el pulso. Acá observamos la taquicardia, si hay taquicardia, si hay bradicardia, si hay un ritmo regular. Y en lo que es la piel, el color, la temperatura y la condición. En D tenemos lo que es la discapacidad. Aquí se hace lo que es la escala de coma de Glasgow. Vemos si hay apertura ocular, si hay una respuesta motora y si hay respuesta verbal. En E, lo que es la exposición y ambiente.
Y ahí, bueno, acá se hace lo que es la prevención de la hipotermia. En una evaluación secundaria, ver, escuchar y sentir, hacer la valoración de lo que son los signos vitales y la historia SAMPL, en el que vemos lo que es los signos y síntomas, lo que es la alergia, lo que son qué medicamentos usó previamente, qué patologías tuvo anteriormente, cuál fue la última ingesta oral y pues cuáles han sido los eventos precipitantes, ¿no? De ahí continuamos con lo que es la valoración de regiones anatómicas individuales y lo que es el examen neurológico. Bueno, ya después se continúa con lo que son los diagnósticos, tratamientos, shock hipovolémico, reposición de líquidos en casos de hemorragias y el uso del ecofast. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es el manejo hospitalario. En el manejo hospitalario, ¿qué medidas generales se toman, ¿no? Entonces, en lo que es el manejo inicial del paciente politraumatizado, se debe colocar lo que es una zona nasogástrica, en los cuales el objetivo es descomprimir el estómago, ¿no? Y para esto se tiene que evitar lo que es la aspiración del vómito y se tiene que investigar el contenido gástrico, ¿no? Si es que hay sangre o qué sustancias se han ingerido previamente. En lo que es las contraindicaciones para que se coloque, si hay alguna sospecha de lo que es este traumatismo en lo que es la base del cráneo, por una posible fractura de lo que es la lámina cribiforme, ¿no? La cual posibilitaría que haya una introducción accidental de lo que es el catéter dentro de lo que es la vía craneana. Y los signos que nos pueden hacer sospechar puede ser una rinorraquia o una rinorragia, una otorraquia o una otorragia, hemotímpano, la hemorragia subconjuntival y en estos casos la vía de elección es la orogástrica. De ahí tenemos lo que es la colocar la zona vesical. En los objetivos tenemos lo que es evacuar la vejiga y evaluar las características de la orina. Medir lo que es la diuresis horaria y eso nos permite inferir pues cuál es la perfusión visceral, ¿no? ¿Cuáles serían las contraindicaciones para colocar lo que es la sonda vesical? Sería que hay una sospecha de lesión uretral, ¿no? Que es rara en mujeres, pero es muy frecuente en varones. Los signos que nos pueden hacer sospechar son sangre en el meato urinario, que haya hematomas en el escroto o perineales, que haya un deseo, imposibilidad de orinar, que tenga próstata alta y móvil o la cual es reemplazada por un hematoma, ¿no? En lo que es el tacto rectal. Y también fragmentos o presencia de fragmentos óseos con lo que es en la misma maniobra, ¿no? Y sí, visualizar lo que es una fractura de pelvis o diástasis pubiana, ¿no? Lo que es la radiografía de frente de pelvis. Entonces, si hay alguna sospecha, realizamos lo que es una uretrocistografía retrógrada y en esta uretrocistografía retrógrada, esta se realiza en la sala de radioscopía, colocando una sonda Foley pediátrica en lo que es la fosa navicular de la uretra y se inyecta un contraste hidrosoluble. Entonces, se deben realizar imágenes de frente, oblicua y de perfil, ya que las lesiones de vejiga en lo que es la proyección frontal pueden pasar desapercibidas. Y bueno, como vemos en las figuras, en la figura número 27 observamos una extravasación de lo que es el contraste, ¿no? En la proyección oblicua de perfil. Y en lo que es la figura número 28, vemos la uretrocistografía retrógrada y se observa lo que es la diastasis pubiana y el contraste, ¿no? Se detiene lo que es la uretra y no llega a contrastar lo que es la vejiga. Entonces, en estos casos, se realiza una cistostomía suprapúbica, quirúrgica o por punción. Y en la siguiente imagen tenemos lo que es la cistostomía suprapúbica. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos los accesos venosos. Para un buen manejo hemodinámico, se deben colocar dos accesos venosos periféricos, cortos y de grueso calibre. Y es necesario pues manejar, ¿no? Desde un inicio una hipotensión arterial permisiva, la cual nos va a permitir un flujo adecuado, ¿no? Hacia los órganos, de sangre hacia los órganos, y eso evita que haya o que aumente el sangrado. En caso de no lograr una buena perfusión de los tejidos, se pone en marcha el ABS Score, el cual es un sistema de predicción de transfusión masiva. Y como se puede ver en la imagen, ¿cuáles son los factores predisponentes a lo que es la transfusión masiva, ¿no? Entonces, el traumatismo penetrante, el FASTET positivo, la presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio,
la frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto. Y pues bueno, si hay una predicción de transfusión masiva, si el score es igual a, o mayor a 2. Y bueno, si hay casos de hemorragias masivas, se acepta el uso de 1 gramo endovenoso de lo que es el ácido tranexámico dentro de lo que es las primeras 3 horas, y luego 1 gramo a pasar en 8 horas. No se debe explorar lo que son las heridas, se deben fijar los objetos penetrantes y nunca se retiran. Se cubren lo que son las vísceras expuestas con unas compresas húmedas y pues estas no se reintroducen, ¿no? Lo que es la cavidad abdominal. Siguiente, por favor. Bueno, en los traumatismos penetrantes, las indicaciones de cirugía, tenemos lo que es si hay una anormalidad hemodinámica, peritonismo, la evisceración, es decir, el epiplón o intestino delgado, ¿no? Los signos tomográficos de una lesión de víscera hueca, que hay heridas de arma de fuego en lo que es la pared anterior del abdomen, que sean transfixiantes y que sean tóraco-abdominales. Bueno, en la duda diagnóstica, actualmente se emplea mucho lo que es la laparoscopía, y un punto muy importante acá es que las fracturas de alto riesgo que se pueden asociar a lo que es una lesión intraabdominal pueden ser las fracturas pélvicas, las fracturas espinales a nivel de toracolumbar. Y a las lesiones mesentéricas con un isquemia intestinal en evolución, ¿no? Observándolas con tomografía axial computada inicial normal. Y en los traumatismos contusos es más frecuente pues poder realizar lo que es un tratamiento no operatorio. Y para ello no deben existir lesiones de vísceras huecas, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? A un reconocimiento de patología post-resección, en casos de sepsis post-esplenectomía, en una laparostomía no terapéutica, porque hay un aumento de costos y riesgos innecesarios, mejor conocimiento en lo que es la evolución de una lesión traumática, y mejoría en lo que son pues, las técnicas de diagnóstico por imágenes, ¿no? El desarrollo de técnicas intervencionistas no quirúrgicas, en el caso de embolización, cuando hay fracturas de pelvis. Y para poder ejecutarlo debemos disponer de un paciente con una hemodinamia que sea normal y estable. Hay una necesidad de lo que es el monitoreo continuo. Debe tenerse un centro de alta complejidad en el que un cirujano, un anestesista, un intensivista, un hemoterapista, un hemodinamista disponible las 24 horas y la disposición de un tomógrafo las 24 horas. Y hay una necesidad de embolización de urgencia. Siguiente, por favor. Bueno, acá en lo que tenemos la teoría de la muerte, la fisiopatología, ¿no? Entonces acá observamos lo que son los efectos de la acidosis en la coagulopatía. Y acá vemos que se debe reducir la actividad de los factores 5, 7 y 10, inhibir lo que es la formación de trombina, reducir lo que es la concentración del fibrinógeno, alterar la forma y función plaquetaria y disminuye lo que es la formación del factor 10. ¿Cuáles son los efectos? Siguiente, por favor. ¿Cuáles serían los efectos de lo que es la hipotermia en la coagulopatía? Inhibir lo que es la interacción entre el factor de von Willebrand y la glucoproteína 1B, que se altere lo que es la agregación y la adhesión plaquetaria, disminuir lo que es la cantidad de plaquetas, para lo que es inducir un secuestro en el vaso e hígado, reducir lo que es la actividad de los factores de coagulación en un 10% por cada grado que disminuye la temperatura, se altera la fibrinolisis y disminuye la producción de tromboxano. Siguiente, por favor. Y acá podemos ver lo que es un algoritmo. Bueno, acá observamos un algoritmo y este algoritmo tiene fines de una toma rápida de decisiones, y para poder responder esta fue hecha en lo que es el ENAM y es hecha por una academia, ¿no? Entonces, si observamos en un trauma abierto por arma blanca, hay que ver si es estable o inestable hemodinámicamente. Es decir, si está taquicárdico e hipotenso. Si está inestable, debería pasarse para la perotomía, ¿no?
Se realiza un tipo de incisión mediana o supra o infraumbilical, dependiendo de dónde esté la lesión. En este caso, habría que explorar lo que es la herida, y si esta es penetrante, pasaría para la parotomía, y en caso de que sea superficial, pasa a lo que es una observación activa, ¿no? Y se tiene que estar atento a cualquier cambio por un lapso de 9 a 12 horas. Las que son abiertas por arma de fuego casi siempre pasan a la parotomía, excepto en algunos casos especiales donde la herida es no penetrante, ¿no? Por ejemplo, cuando la herida es muy tangencial, es decir, que solo entró y salió por la grasa subcutánea del abdomen, y obviamente no entró pues lo que es la cavidad abdominal. O también puede ser perdigones que solo atraviesan la piel o algo de grasa. Y también que esté estable hemodinámicamente. Y los traumas cerrados con estabilidad hemodinámica se puede optar de frente por tomar una tomografía, o por primero hacer lo que es una observación activa. Y apenas se note algún cambio, podemos tomar lo que es la tomografía. Y esto se hace con el fin de no irradiar innecesariamente. Los traumas cerrados con alguna inestabilidad hemodinámica son tratados rápidamente con fluidoterapia de cristaloides según el manejo de shock, y si no responde, pasa a la operotomía. En caso responda a lo que son los fluidos, se hacen estudios por lavado peritoneal diagnóstico o ECOFAST. Y este último, o sea, el ECOFAST, se prefiere, ¿por qué? Porque es menos invasivo. Y si se encuentra el foco sangrante en lo que es el abdomen, pasa a la parotomía. Y en caso no se encuentre, se usa lo que es una tomografía para ver si la lesión está en el retroperitoneo. Si no se encuentra, puede ser que sea una fractura ósea de fémur, por ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, pasamos a lo que es cirugía de control de daños. Siguiente, por favor. Una diapo más, por favor. La siguiente diapo, por favor. Ya, bueno. Sí, en esa diapo, por favor, en la que estaba. Bueno, el nombre de control de daños fue acuñado en 1993 por Charles Schwartz en Filadelfia, y hace referencia al control inicial rápido de la hemorragia y la contaminación, cierre abdominal temporal, reanimación en la unidad de cuidados intensivos y la reexploración subsecuente. En este contexto es que nace el control de daños, o también conocido como la laparotomía abreviada o la laparotomía en etapas. Este concepto luego se extendió a cirugía abdominal, a la cirugía torácica, y también existe un control de daños en tórax y a la cirugía ortopédica y a la cirugía vascular. El objetivo de este fue retrasar la imposición de un estrés quirúrgico adicional para cuando sea superada la mayor fragilidad fisiológica. Y las indicaciones para limitar la operación inicial y aplicar técnicas de cirugía de control de daños incluyen pues la triada de la muerte, que consiste en coagulopatía, acidosis e hipotermia, donde una empeora a la otra, es como un círculo vicioso. Siguiente, por favor. En cuanto a otras indicaciones asociadas a la inestabilidad del paciente, pues van a estar los traumatismos toracoabdominales de alta energía, fracturas pélvicas o hematomas retroperitoneales de alta energía, lesiones hepáticas de alto grado, lesiones penetrantes duodeno-pancreáticas, lesiones combinadas, vasculares, lesión a órgano sólido, víscera hueca. En cuanto a la escasa reserva fisiológica, pues temperatura menor a 35 grados, pH menor a 7.2, ácido láctico mayor a 7 milimoles por litro, tiempo de protrombrina menos del 50%, presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio más de 1 hora. Y en cuanto a hallazgos intraoperatorios, hemorragia intraoperatoria, coagulopatía, sangrado en sábana y pérdidas transoperatorias más de 2.000 mililitros. Regresa a la primera diapositiva presentada, por favor. Cirugía de control de daños se presenta puesto que la cirugía clásica pretendía resolver todos los problemas del paciente politraumatizado en una sola cirugía.
Sin embargo, el paciente con trauma tiene mayor probabilidad de muerte debido a las alteraciones metabólicas que por no realizar una reparación quirúrgica completa. Entre las alteraciones metabólicas graves destaca una triada conformada por coagulopatía, hipotermia y acidosis. Y mediante la cirugía de control de daños, pues se pretende lograr en primera instancia el restablecimiento de la fisiología normal más que de la anatomía normal en los pacientes gravemente lesionados hasta posterior reparación. Siguiente, por favor, ahora sí. En cuanto a etapas de la cirugía de control de daños, pues principalmente vamos a tener 3, pero ciertamente en algunas literaturas aumentan una etapa 0, que es la selección de pacientes, y en otras literaturas añaden lo que es reconstrucción de la pared abdominal al final de la flecha, como vemos, pero esta, más que todo, está incluida dentro de la última etapa como etapa de cirugía definitiva. Entonces, dentro de las principales etapas, en primer lugar, etapa 1, cirugía inicial, etapa 2, cuidados críticos, etapa 3, cirugía definitiva, donde se incluye pues la reconstrucción de la pared abdominal. Siguiente, por favor. En cuanto a la etapa 0 o selección del paciente, puede establecerse ya en el ámbito prehospitalario para pacientes que son levantados de la escena en situación de shock, o bien en el propio departamento de emergencia, en el cual la inestabilidad hemodinámica, inestabilidad metabólica dada por la presencia de hipotermia, acidosis metabólica o la presencia presumible de una coagulopatía establecen los criterios de selección de ese paciente para poder aplicarse una cirugía abreviada. Siguiente, por favor. Pero a veces el paciente no tiene una inestabilidad manifiesta ni durante el transporte en la ambulancia ni en la llegada al departamento de emergencia. Pero el paciente es seleccionado para una cirugía abreviada, por ejemplo, por la presencia de patrones lesionales, la anatomía de la lesión absolutamente desfavorable para una cirugía prolongada, como pueden ser lesiones venosas de difícil acceso, destrucciones importantes de órganos cuya resolución implica complejas como una duodenopancreatectomía o imposibilidad de reparo definitivo, a veces por asociaciones lesionales complejas, que hacen que el propio cirujano en el intraoperatorio seleccione a este enfermo para una cirugía abreviada. Siguiente, por favor. En la etapa 1, que es propiamente la cirugía abreviada, pues tiene 2 objetivos principales: el control de la hemorragia y el control de la contaminación. Para el control quirúrgico de la hemorragia contamos con distintas técnicas y formas de hacer la misma. Cuando se ingresa al abdomen por laparotomía, se puede hacer un empaquetamiento con compresas, se colocan a presión compresas en los 4 cuadrantes del abdomen. Si el sangrado viene de los órganos sólidos como el hígado, se empaqueta el hígado con compresas o bien técnicas de oclusión temporaria de flujos vasculares como la maniobra de Pringle, que es un clampeo o oclusión del pedículo hepático, o bien cuando se detectan lesiones vasculares, por ejemplo, en miembros, y debemos proceder en pacientes muy críticos a aplicar una cirugía de control de daño vascular como un shunt vascular temporario, y se hará la cirugía vascular definitiva o bien reparación o embolización vasculares que lleven poco tiempo en su ejecución. Siguiente, por favor. En esta etapa también vale recalcar lo que son algunas maniobras que se hacen en el control de daños, como es la maniobra de Mattox y Cattell. En cuanto a la maniobra de Cattell, pues expone el retroperitoneo derecho a través de la movilización del colon. O sea, despegamos el colon de la fascia de Tots y lo ponemos hacia el medio y podemos ver el retroperitoneo derecho. En cambio, Mattox es básicamente lo mismo, pero en el retroperitoneo izquierdo. Vamos a ver los riñones, uréteres, vasos espermáticos, además de la vena cava y aorta abdominal, ¿no? Siguiente, por favor. Y un poco más ampliado lo que es la maniobra de Pringle, que tiene como objetivo calmar el sangrado de manera temporal y revisar el hígado, revisar que está sangrando y tratar de controlar este sangrado. Y esta maniobra pues nunca se utiliza más de 30 a 45 minutos. Si se aplica más de este tiempo, se puede desencadenar una isquemia hepática y una insuficiencia hepática posterior. La maniobra de Pringle se hace a nivel de ligamento hepatoduodenal, ligamento gastrohepático o ligamento epiplon menor, también se le puede conocer. Básicamente el abordaje es posterior por el hiato de Winslow. Se clampa el colédoco junto a la arteria hepática y junto a la vena porta. A veces
esta maniobra pues no es suficiente y el hígado sigue sangrando y al paciente tenemos que someterlo a un taponamiento hepático o packing hepático, que consiste en colocar bastantes compresas alrededor del hígado a manera de como si fuera un sándwich, ¿no? Y esto va a hacer presión sobre el hígado y esta presión ocasiona que la lesión se cierre y es una manera de emergencia de controlar el sangrado, ¿no? Y el packing debe estar máximo de unos 7 días. Si uno retira antes del primer día, puede haber pues un resangrado. Y si uno saca más de 7 días, puede haber una sobreinfección. Siguiente, por favor. Y en cambio, el control de la contaminación en esta etapa 1 también se hará en tiempos abreviados, resecando, por ejemplo, con una máquina de sutura mecánica en los segmentos intestinales dañados y dejando cerrar el intestino, sea con suturas mecánicas o simplemente un hilo, una cinta de hilera, para que quede ocluido. Y eso va a resolverlo una vez recuperado de su situación fisiológica. Se lavará y se colocará drenajes y se definirá no cerrar el abdomen de manera definitiva. Y se hará un cierre abdominal temporario. Siguiente, por favor. El cierre abdominal temporario es una decisión táctica que toma el cirujano de dejar el abdomen abierto con sus vísceras contenidas bajo alguna forma de contención. Lo primero que se utilizó fue la denominada bolsa de Bogotá, como en la primera imagen, que prácticamente ha caído en desuso. Es un nylon que se fija al borde facial o la propia piel del paciente. Modernamente lo que se utiliza es los sistemas vacuum de vacío, lo que se conoce como vacuum packing, que se conecta al sistema de aspiración negativa de la propia pared dentro del centro de terapia intensiva que facilita el cierre de la pared abdominal. En cuanto a sus indicaciones, pues vamos a tener indicaciones de pacientes con agotamiento de reservas fisiológicas, también en aquellos pacientes en los que se empaquetó una lesión hepática importante o cuando es imposible cerrar la pared abdominal. Los bordes de la herida no vienen porque tienen gran edema intestinal o porque hubo una pérdida de sustancia de la pared, por ejemplo, por el propio trauma o por un proceso infeccioso o para hacer profilaxis de que se vaya a desarrollar una gran hipertensión abdominal o bien para tratarse una hipertensión establecida y un síndrome compartimental abdominal. También en aquellos pacientes en quienes la vitalidad intestinal es dudosa y existe una vitalidad límite con un probable desarrollo de isquemia intestinal, pero se programa que va a haber una reexploración en las próximas horas. Entonces, en casos de laparotomía reprogramada, el cierre abdominal temporal también tiene indicación. Siguiente, por favor. Pero esta técnica pues también tiene consecuencias inmediatas por su severo impacto en la respuesta inflamatoria que desencadena, también por el efecto catabólico que determina y por la pérdida proteica que se produce a través de todo el líquido que es absorbido desde la cavidad abdominal abierta. Siguiente, por favor. Y tiene consecuencias anatomopatológicas. Se presentan según el día de evolución, por lo cual es de tremenda importancia procurar un cierre temprano lo más temprano posible de esa cavidad abdominal. Por ejemplo, el primer día pues hay pérdida de líquido y activación celular. En el día 3, exudado de fibrina peritoneal. El día 6, polimerización de fibrina y adherencias. El día 10, tejido de granulación. Y el día 7, por ejemplo, se produce una retracción progresiva de la pared abdominal. Los músculos rectos, desde una posición frontal, se sagitalizan progresivamente, se retraen y producen adherencias viscerales. Así las vísceras se comienzan a fijar, bloqueando todos sus espacios y comienzan un riesgo cada vez más creciente de fistulización del intestino delgado hacia el exterior, que en estas condiciones genera lo que se conoce como fístula enteroatmosférica, una de las peores complicaciones del cierre abdominal temporario. Siguiente, por favor. Por eso hasta aquí algunas lecciones que se deben aprender. Hay que proteger el intestino, hay que proteger la fascia, prevenir la pérdida de derecho a domicilio, procurar el cierre facial primario temprano y evitar la hernia ventral programada. Siguiente, por favor. En cuanto a la fase 2, que consta en el restablecimiento fisiológico en unidad de cuidados intensivos, una vez finalizada la intervención primaria, en la cual se logró el control de sangrado y el control de la contaminación, y el paciente quedó eventualmente con cierre abdominal temporario, este es conducido al centro de cuidados intensivos,
para la estabilización y restablecimiento de los grandes sistemas fisiológicos, la corrección de la hipotermia, corrección de coagulopatía, se procura optimizar la liberación de oxígeno hacia los tejidos y evitar el desarrollo de un síndrome compartimental abdominal secundario a una elevada presión intraabdominal. Siguiente, por favor. Y pasamos a lo que es la fase 3, que es la cirugía definitiva. Es donde se pretende que sea una cirugía final, ¿no? Con los objetivos presentes que tiene exploración completa, porque ahora sí tenemos más tiempo de descartar lesiones que pudieron haber pasado inadvertidas en el contexto de la laparotomía abreviada que veníamos considerando. Se retiran compresas que cubran órganos sólidos o hubiesen sido dejadas para contribuir a la hemostasia y se procederá a una hemóstasis definitiva. Se restablecerá el tránsito intestinal a través de suturas digestivas, uniones o exteriorización y formación de ostomías. Se resecan los tejidos desvitalizados y este es el momento en el cual hay que resolver la nutrición del paciente a través del restablecimiento de algún sistema de nutrición enteral. Y acá ya empezamos a considerar el cierre definitivo de la pared. Siguiente, por favor. Y bueno, al final, la reconstrucción de la pared, idealmente, pues se logra de la mejor forma a través del cierre facial primario, pero si esto no es posible, será como un cierre asistido a través de sistemas al vacío o cierres exclusivos de piel, con el cual el paciente quedará eventrado y se deberá reparar en forma diferida, injertos sobre malla o mallas biológicas y otras técnicas. Siguiente, por favor. Entonces, recapitulando, el concepto de la cirugía de control de daños es un concepto de cirugía en etapas, dentro de las cuales tenemos la etapa o fase 0, que es área prehospitalaria y urgencias, reconocimiento y decisión de inicio del abordaje de control de daños, recalentamiento y transfusión temprana, fase 1 de la laparotomía inicial en sala de operaciones, donde se controla principalmente la hemorragia y la contaminación. Además, se puede proceder a un empaquetamiento intraabdominal y un cierre temporal. En la fase 2, que es la reanimación o unidad de cuidados intensivos, pues se hace lo que es recalentamiento, mejorar el estado hemodinámico, soporte ventilatorio, corregir la coagulopatía, restaurar el balance ácido-base, identificar las lesiones. Y la fase 3, que es la cirugía definitiva en sala de operaciones, donde se procede al desempaquetamiento y a una reparación definitiva. Siguiente, por favor. Bueno, estas son nuestras conclusiones del tema presentado y nuestra bibliografía también la presentamos. Esa sería la conclusión de este tema. Muchas gracias. Muy bien, el tema ha sido expuesto en forma bien, muy bien, concisa, objetiva, que es lo que se trataba, ¿no? Vamos a dar algunos puntos importantes. A ver, en la pantalla póngame la clasificación de los traumatismos. El slide donde estamos, el concepto, la clasificación. Para acompañar a lo que yo voy a ir hablando. Las primeras, donde está el concepto, ahí está. Vamos a entender, ¿qué cosa es trauma? Trauma es la lesión que sufre, ¿no es cierto?, la persona. ¿Por qué tipo de agentes? A ver, ¿qué han entendido? ¿Qué agentes son? ¿De qué naturaleza? Cuando hablan de aceleración, deceleración, ¿qué agentes son? Hablamos de velocidad. ¿De qué esfera son estos agentes, muy jóvenes? Físico-mecánicos. Agentes físicos. Obedecen a leyes físicas. ¿Ya? Ahora, estos agentes
han dicho que pueden producir daño, no solamente pues en el abdomen, ¿no? En cualquier parte de la economía pueden producir daño. Y el organismo tiene un tegumento, ¿no? Está envuelto, ¿no? Todas las vísceras están protegidas por la pared. ¿Qué pared? Piel, ¿no? Todos los tegumentos. En algunos sectores hay hueso, en otros sectores solamente hay músculo, ¿no? Entonces, esos tegumentos son como una barrera que protegen a esas vísceras en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando vienen estos agentes físicos, una piedra, un golpe, un palo, ¿no es cierto? O el efecto de un choque en un carro, entonces, estos agentes pueden solamente contundir la pared, pero adentro producen un daño interno, ¿no? Entonces, cuando no atraviesan estos segmentos, esos traumatismos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Ahí mirando en el cuadro, ¿cuál será? Si no atraviesa el tegumento, no atraviesa la pared abdominal, por ejemplo, pero hay Cerrados. daño ya adentro, cerrados, perfecto. En cambio, cuando lo atraviesan, son en el otro lado están mirando ustedes, ayúdenme con el puntero, por favor, para que todos entendamos. Serían entonces el grupo cuando atraviesan los segmentos, ¿qué traumatismos son, jóvenes? Abiertos. Abierto. A los abiertos. Y muy bien. Ahora, más bien aquí hay que, digamos, aclarar, esta es la en realidad, miren ustedes, los contusos, ya depende de la geografía que estén, pero hay que seguir más lo de la Asociación Americana del Trauma, ¿ya? Es que los cerrados también son contusos. Me explico. Un puñetazo, un palazo, una pedrada, ¿no es cierto? Son contusos y son cerrados. No, a un abierto es raro que sea contuso. Me dejo entender. Entonces, los contusos son cerrados. Es lo que estaba escuchando al comienzo, ¿no? Entonces, los contusos son cerrados. Ahora, los abiertos, como bien nos explicaron después, por ejemplo, un cuchillo puede atravesar piel, músculo, ¿no? Y cuando atraviesa el aponeurosis, se considera que es penetrante. ¿Por qué? Puede haber ingresado al peritoneo. Penetrante. Y es perforante cuando no solamente ha quedado en atravesar los diversos planos de la pared, sino que ha agarrado alguna víscera, generalmente hueca. Entonces, penetrante, perforante, ¿no es cierto? Son abiertos. En cambio, contuso es cerrado. ¿Está claro? ¿Han entendido? O sea, no, el contuso no es abierto. ¿Ya? Eso es una aclaración. Entonces, esos son los conceptos de la Asociación Americana de Trauma. ¿Ya? Son agentes físicos. Ahora, los mecanismos. Vamos a los mecanismos. Hay un slide de los mecanismos, porque la fisiopatología es exactamente. Muy bien. Miren ustedes. Cuando hay un choque, colisión de vehículos, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Estabas a 200 kilómetros, te encontraste contra otro carro con un poste, se produce efectivamente aceleración y desaceleración. Por la inercia se produce el desgarro de mesos. ¿Ya? Desgarro de mesos. ¿Qué más se produce? Un aumento brusco de la presión intraluminal de las vísceras. Y hay un estallamiento. Esa es aceleración y desaceleración. ¿Entendieron? Ese mecanismo estará en los cerrados o en los abiertos. ¿Qué dicen?
Cerrado. Está hablando de un shock cerrado, ¿ok? Cerrado. Pero vamos un poquito más allá, jóvenes. Esta aceleración y deceleración a su vez se puede producir por diversos mecanismos. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque cuando vamos haciendo la historia clínica, ya en nuestra cabeza vamos viendo qué mecanismos han actuado y qué posible daño puede tener el paciente. Entonces, esta aceleración y deceleración puede ser, ¿no? El accidente detrás de lo que estaba, el choque, ¿no? Se aceleró y se desaceleró. Pero también puede ocurrir, por ejemplo, cuando uno recibe un puñetazo, una patada, un palazo, ¿no es cierto? Esa contusión se llama percusión, ¿no? Percute. Adentro también se va a poner así en movimiento las vísceras. Aceleración y aceleración, no como cuando estaba corriendo a 200 kilómetros por hora, pero también hay. ¿Se dan cuenta? Y eso se llama por eso percusión. El agente agresor está yendo al encuentro de la víctima. El puñetazo, la patada, el palazo, la pedrada. ¿Te das cuenta? Esa es percusión. Otro mecanismo en los cerrados, ¿cuál es? El encontrón. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que va al puente de Chilina, ¿no? Se ha decepcionado por las elecciones, vamos a decir, ¿no? Y se tira. Y va al encuentro, ¿no es cierto?, del agente agresor, el piso, la piedra. No es que la piedra ha ido al encuentro, sino que él, la víctima, va al encuentro. Eso se llama encontrón. ¿Te das cuenta? También ahí va a poner una brusca aceleración y desaceleración. Ese es otro mecanismo. Hay otro mecanismo que aumenta la presión intraabdominal. Pues, ¿cuál es? El atropello. La combi asesina, ¿no?, que atropella a una persona, es una compresión con apoyo, ¿no? Todo el peso de la combi sobre la víctima se está apoyando en la llanta. Y eso va a producir un aumento brusco de la presión intraabdominal y estallamiento de vísceras, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es otro mecanismo. Percusión, encontrón, compresión con apoyo. Pero eso no queda ahí nomás. Hay otro más severo, lo que han hablado, el derrumbe de una mina, ¿no? Todo el techo se cae sobre el pobre minero. Eso se llama atricción o aplastamiento. O cuando uno queda apretado, por ejemplo, entre los vagones del tren, atricción. ¿Te das cuenta? Son daños severos. Son traumatismos cerrados, pero ya con aplastamiento de todo el cuerpo, muy grave, múltiples lesiones, no solamente en el abdomen, tórax, ¿no? Etcétera. Entonces, ven ustedes, todos los mecanismos es abierto o cerrado. Cerrado. ¿Qué dice? Cerrado. No necesitan entrar a la cavidad torácica, a la cavidad abdominal, estos agentes, y adentro ya produjeron daño. Entonces, ahí viene, ¿y entonces qué es contusión? Cuando dos chiquillos se pelean en el colegio, en el recreo, pataditas, puñetes, todo, está bien, puede tener un hematoma en la pared, la abdominal, ¿no? Su chichoncito. Pero si no hay lesión visceral, eso no es traumatismo. Eso es una contusión. Entonces hay contusiones abdominales, el cocacho que le dan en la cabeza a la profesora, ¿no es cierto? No es un traumatismo cefalocraniano, ¿no es cierto? Esa es una contusión nomás de la cabeza, ¿entienden? Contusión, entonces son cuando estos agentes han producido esta lesión pero a nivel de la pared del tórax, pared del abdomen, en la cabeza. ¿Se dan cuenta? Eso debe estar bien claro. Que a veces los papás se exageran, ¿no? Le ha producido un traumatismo cefalocraniano, mijito, un cocacho le ha dado. La tomografía negativo, el cerebro está tranquilo. Eso no es traumatismo encefalocraniano. ¿Sí o no? La patadita que se dieron los chiquitos de primaria, uy, le ha hecho un trauma abdominal. Eso no es trauma abdominal, es una contusión abdominal, así esté con equimosis la pared, ¿entendieron? Entonces, cuando hay lesión visceral, eso sí es un trauma. Entonces, eso es importante tener los conceptos. Y vámonos al otro lado, los penetrantes. ¿Listo? Ahí tienen ustedes arma blanca y arma de fuego.
En ciertos países en que se permite, ¿no?, la legislación que la gente porte armas, como que se compra cigarros, ¿no? Entonces es relativamente frecuente las legislaciones por arma de fuego. ¿Y por qué? Porque esas sociedades no vamos a mencionar, ¿no? En el país que ya es conocido por todos. Porque la comodidad, entre comillas, arma de fuego, es que no necesita estar cerca a la víctima. No es cuerpo a cuerpo. En cambio, el arma blanca sí necesita estar cerca a la víctima. ¿Cierto? Pero en países, digamos, del tercer mundo, que no está muy legislado que todos tengan arma de fuego, en que también es caro comprar un arma de fuego, ¿no? Es más fácil tener un arma blanca. Pero los dos son penetrantes, ¿entiendes? Los dos son. Y en los traumatismos abiertos hay otros mecanismos. ¿Listo? Que para que ustedes lo resuman depende del agente. Es decir, una cosa es atacarse con un cuchillo de cocina de 30 centímetros, ¿no? Que tiene filo, que tiene punta, que tiene ancho. Y otra cosa es con un clavo, ¿no? También se puede producir daño. ¿Te das cuenta? Depende de la longitud, del ancho, del tipo de hoja. Las hojas tipo comando que tienen dentadura cerrada en contrario, tipo Rambo, por ejemplo, ¿no? Produce más daño al salir. ¿Por qué? Porque la cerra dentada está en sentido contrario, de manera que al sacar el cuchillo va a producir más daño. En general, como han mencionado, una medida sabia es no retirar el cuchillo. No como en las películas, ¿no? Que sacan el cuchillo. No, no se retira. Eso hay que hacerlo en sala de operaciones. Porque tú no sabes hasta dónde ingresar el cuchillo. ¿Listo? Vamos a las armas de fuego. En las armas de fuego hay también diversos calibres. Una cosa es una 9 milímetros, otra es una Magnum 44, otra es con un fusil de guerra. ¿Y quién hace la diferencia? No solo el calibre de la bala, es la velocidad con que es disparado el proyectil. Me explico. Magnum 44, fusil de guerra, la velocidad del proyectil es más de 600 metros por segundo. Esa es la valla. ¿Por qué? Cuando la velocidad esa es de alta velocidad, el daño es mucho mayor en las vísceras. El proyectil, si un curso caprichoso, puede destrozar varias vísceras, una sola bala. ¿Entendieron? En cambio, una 9 milímetros no alcanza pues los 600 metros por segundo. Entonces el daño va a ser menor. ¿Y de dónde saco estos datos? De la anamnesis. ¿Qué arma fue? Tratar de identificar, fue una arma, un fusil, una pistola, ¿no? Grande, una pistola chica, todo eso. Ya voy pensando, ya voy pensando qué daño puede haber por efecto de la gente. ¿Se dan cuenta? Entonces, resumiendo, en los abiertos es el tipo de agente el que me va a dar el posible daño. Ahora, no es tan cierto que voy a ver el orificio de entrada, por ejemplo, ya, entonces si está en el lado derecho, pues se ha malogrado el hígado, ¿no? No necesariamente. Eso sí podría suceder en las armas blancas, porque solamente sigue la dirección pues, de la hoja, ¿no es cierto? Pero cuando es arma de fuego, no nos confiemos, porque adentro puede haber múltiples lesiones que no tienen nada que ver con el orificio de entrada. ¿Ya? Muy bien, entonces aparte de esto, de las características propias del proyectil, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la velocidad, ¿no? La velocidad del proyectil, ¿ya? Muy bien, y vamos a aclarar esto de las penetrantes, perforantes, ¿qué cosa es? Los dos son abiertos, ¿no? Penetrantes que ingresan a la cavidad. ¿Cuándo? Cuando atravesó la coneurosis, por ejemplo, en el abdomen. Pero perforantes cuando ha agarrado una víscera. Ya iba a la clínica. Vamos al cuadro clínico.
Cuando hablan por cuadro clínico, a ver. Muy bien. Víscera sólida. El hígado, ¿no? Una víscera que pesa alrededor de 1200, ¿no? Es como una bolsita de sangre. Mayormente es venosa, ¿no? 70% llega por la vena porta y 30% llega por la arteria hepática. Otra sólida es el vaso, ¿no es cierto? El vaso chiquito, móvil. En cambio, el hígado es como un poste. ¿El poste quién es? La vena cava inferior. Los estratos sosteniendo estos 1200 gramos. Y la cápsula del hígado es, ¿cómo se llama esa cápsula? Gleason. ¿Cómo se llama la cápsula? Gleason. Tiene su cierta resistencia. Entonces es como un poste que está fijo. El vaso es más chiquito, es más móvil. Tiene a las sus tiene un meso que lo sostiene a la colita del páncreas. Los demás son vasos, uno que lo sostiene al ligamento frenoesplénico, otra esplenorrenal hacia atrás, esplenocólico también hacia abajo, ¿ya? Pero este es más móvil. Y su capsulita no es como la cápsula de Gleason, es más delgada. Y por eso ustedes cuando han escuchado la estadística, entre el hígado y el vaso, cuando hablamos ya no solamente abiertos y cerrados, sino en general, ¿quién se rompe más rápido? ¿Quién se rompe con más frecuencia? Hígado, vaso. Lo han dicho, ¿ah? En la exposición. El vaso. El vaso. Por esas razones anatómicas. ¿Listo? Ahora, dentro del abdomen, muchachos, ¿cuál es la víscera más grande? Hígado. No, en general, ¿ah? Sí, hay uno. ¿Quién es? ¿Ah? Han hecho anatomía, ¿no? ¿Cuál es? ¿Quién mide pues 3 a 5 metros? Intestino delgado. El intestino delgado. Entonces, el intestino delgado se lesiona, hay más chance de lesionarlo ¿con qué? Con los penetrantes. ¿Te das cuenta? Esa es víscera hueca. Ahora, las sólidas contienen sangre, por lo tanto, si pierde sangre, ¿qué hay en la clínica? ¿Qué hay en la clínica? Lo que están diciendo ahí. ¿Qué hay? ¿Qué es eso? La hipotensión, la taquicardia, ¿qué cosa es eso? Síntomas de Vean shock. ustedes fisiopatología. Shock, ¿ve? Shock. En cambio, el intestino, ¿qué contiene? Heces. Bueno, el colon, ¿no? Pero ¿quién es más? El más largo es el delgado, ¿no? También tiene bacterias, ¿no? Y cuando cae ese contenido, ¿qué va a pasar con el peritoneo? Se irrita. Peritonitis. Claro. Hay una peritonitis. Así de simple, chicos. Pero miren, ustedes está bien para la teoría, pero ¿qué sucede? La sangre al comienzo no irrita, pero la sangre también, pasada las 6 horas, también irrita. De manera que podemos tener las dos cosas, un paciente con shock y con abdomen peritoneal. ¿Te das cuenta? O sea, al comienzo sí podemos distinguir, ¿no? Está en shock, víscera. Si está en shock, víscera. Oye, el slide está por gusto. Macizo. Jóvenes, Macizo. está en shock, así está. Y vamos al otro slide, a ver el otro slide de la hueca. Vamos al otro slide. Hueca, hueca. Está en hueca, entonces, ¿qué cosa hay? ¿Qué hay? Peritonitis. ¿Qué hay, chicos? Peritonitis, si se avanza el tiempo, ya pues está en septicemia, ¿no? Sepsis. Pero al final, pasado el tiempo, se superpone. ¿Por qué? Lo que la sepsis lleva al shock. ¿No es cierto? Y la sangre también, que está mucho tiempo, también lleva peritonitis, ¿me entienden? Entonces al final se superpone. Depende del tiempo de evolución, ¿ya? Eso es lo importante.
¿Y por qué ustedes cuando estén en sus serums, ¿no? A veces no hay laboratorio, o hay laboratorio, no sé si habrá. Han prometido en la campaña electoral que iba a haber resonador, ¿no? O sea, que, si resonador en cada posta, decían, ¿no? O sea, que imagínate, empieza a matarse de risa o de cólera, ¿no? No sabe la realidad. No vas a tener tomografía, ecografía quizás con suerte. ¿Mm? Por lo tanto, ¿quién te va a orientar? ¿Quién te va a guiar? Tu historia clínica, tu examen físico. Tienes un tensiómetro, tienes un pulsoxímetro, tienes un termómetro, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes van a tener, jóvenes, y esa es la idea, que ustedes lleguen a diagnosticar. ¿Este es un peñetazo, no es una contusión abdominal, o este es un trauma abdominal? Adentro algo se le ha roto. ¿Quién te lo va a decir? Vuelvo a decir, tu examen físico, tu anamnesis, cómo ha sido, qué pasó, ¿no? El tiempo de evolución, ya, eso. Y esos son, como se dice, la hora de oro, la hora de oro. En general, a nivel mundial, ¿quién creen que tiene más mortalidad? ¿Los traumas cerrados o los traumas abiertos? ¿Qué les parece? A ver, no recuerdo haberlo escuchado en epidemiología sobre la mortalidad de uno y otro. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué opinan, por lo menos? ¿Qué creen? Entonces, si no lo saben, total, estamos conversando, ¿no? Los cerrados, porque a veces como que se ignoran, entonces se tratan como si fuera algo Eso, pequeño. pasa la hora de oro, pasa la hora de oro. En cambio, viene un baleado, ¿alguien tiene una que tengamos que irlo a llevar a sala de operaciones? ¿Ah? ¿Sí o no? Viene un acuchillado, ¿lo vamos a dejar observando con el cuchillo de clavado? No, se lo lleva a sala de operaciones, ¿no es cierto? Entonces, esos te salvan de morir. Claro que si no se tratan, se van a morir. Pues. En cambio, los contusos, como se dice, líbrame del agua mansa, ¿no es cierto? Esos nos pueden engañar. Entonces, el objetivo es que nosotros sepamos sospechar del trauma. Y para eso tenemos esas cosas simples. Anamnesis, tu examen físico, reevaluación, es que lo examinas nomás y ya señor, vaya usted a casa, se ha caído del caballo. No, no hay nada. Regresa de mañana, de repente no regresa, se muere en la noche por un hematoma en el hígado. ¿No es cierto? Entonces, enseñanzas prácticas. Todo traumatismo, ojo, la primera evaluación es una idea. Lo que vale es la evaluación secuencial, seriada. ¿Ya? Tampoco me van a estar derivando, antes se ha caído el caballo, toditos, ¿no es cierto? Vas a llenar tu hospital de referencia y no ninguno es un trauma, son contusiones nomás. Pues estamos diferenciando trauma de contusión, ¿ya? Muy bien, de los exámenes auxiliares, vamos a los exámenes auxiliares. Entonces ya tenemos la sospecha que este paciente puede tener un trauma porque tiene cualquiera de estos dos cuadros clínicos. Vamos a los exámenes auxiliares. Ya el laboratorio, efectivamente, lo que han hablado de la hemoconcentración nos puede engañar, por lo tanto, el hematocrito debe ser seriado, ¿no? Las enzimas pancreáticas se elevan en el trauma, en general se elevan en obstrucción también, ¿no? En traumas pancreáticos, sobre todo, efectivamente. Siguiente. El hemograma, muy bien lo han dicho, primero puede ser una alarma o puede ser signo de infección. A medida que pasa el tiempo, avanza a ver las imágenes. Entonces, el examen que lo podemos tomar ahí en emergencia, en la camilla, podemos poner un aparato de rayos X, ¿no? Entonces, hay signos que nos puede, por ejemplo, miren esa fractura de pelvis, yo ya tengo que descartar fractura de uretra, compromiso de vejiga. ¿Te das cuenta? Neumoperitoneo, ahí están mirando esas imágenes de neumoperitoneo, porque se ha subido también el estómago hacia el tórax, lesión de diafragma, ¿no? Entonces, sí, la radiografía simple, puedo tomarla como digo en el tópico de emergencia. Hay equipos de portátil rayos X y sí, tiene su valor. Como he mencionado, fracturas costales, depende de las últimas costillas. Ojo, puede ser hígado o descartar lesión de vaso. Me está dando una orientación.
Me aproxima el diagnóstico. ¿Se dan cuenta, muchachos? Vamos a la ecografía. La ecografía. Porque, vía la tomografía, como dice, tiene que ser esta. La ecografía también la puedes llevar al tópico. Vamos a la ecografía primero. No, es el FAST, ¿no? En los 4 cuadrantes. ¿Qué me va a detectar? Va a detectar, ¿hay líquido o no hay líquido? Y con la historia clínica no va a pensar que es una citis. Yo tengo que pensar que es sangre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me ayuda. Y si la fractura, digamos, la fracción del hígado es grande, sí la puedo ver. Pero si es pequeña, menos de 2 centímetros, bien difícil que la pueda ver. Entonces me aproxima el diagnóstico. ¿Qué ventajas de la ecografía? ¿Irradia? ¿La ecografía irradia? No. No, doctor. ¿Irradia la ecografía? Ya, pues chicos, ya. No, no, ¿no es cierto? ¿Es muy cara? No. Tampoco. No, No, no es cara. ¿Es portátil? Sí, sí. Sí, hay aparatos portátiles de ecografía. Entonces, tiene todas esas. Entonces, por lo tanto, yo también puedo traerlo hasta la camilla del paciente. Así esté chocado, le puedo hacer una ecografía. Por eso en nuestro hospital, en Shock Trauma, tenemos ecógrafo, ¿no? También puede llegar ahí el aparato de rayos X portátil. Eso nos ayuda, nos aproxima. Listo. En cambio, claro que mucho mejor es la que vamos a ver. Vamos a la tomografía. La tomografía. Pongamos la tomografía. Entonces, efectivamente, la tomografía te permite ver bien clarito pues, las lesiones, ¿no? En el hígado, sobre todo, en el vaso, excelente. Miren, retroperitoneo está muy bien la tomografía. No, no es cierto que no puedes ver bien, sí se ve. ¿Y el páncreas está en el peritoneo o en el retroperitoneo, muchachos? ¿Mm? Retroperitoneo. Retroperitoneo, sí se lo ve bien con la tomografía. Creo que escuché algo que no se miraba bien, no. Donde sí falla la tomo es en el órgano más grande del abdomen. ¿Cuál era? ¿Para ver qué? Intestino delgado. Sí, ¿Cuál es sí. el órgano más grande? El intestino, ¿no es cierto? El intestino delgado. O sea, no voy a ver dónde está roto. Sí voy a ver que hay líquido. Ya, entonces como ven no hay nada perfecto, pues. Para retroperitoneo está excelente, ni hablar, ¿ya? Pero ¿cuál es el pero? Yo no voy a llevar a un paciente chocado a tomar una tomografía. ¿Por qué? Porque yo no tengo tomógrafo ahí en la camilla del tópico de emergencia, ¿no es cierto? No lo puedo tener ahí el tomógrafo. Tengo que llevarlo al tomógrafo. Así esté cerca, así esté ya el tomógrafo en emergencia para llevarlo, tiene que estar estable. Primero tengo que estabilizarlo. Chocado no lo llevo. ¿Te das cuenta? Ese es el requisito. Segundo, si el riñón está a tiras, no le puedo dar contraste. Y el contraste me va a permitir mejor ver que una tomografía sin contraste. Una tomo me acerca, pero lo ideal es que sea con contraste. Pero si hay compromiso, ¿no? Renal, y no es difícil, muchachos. Si el paciente está chocado, si está de varias horas, puede hacer una necrosis tubular aguda y no le puedo tomar una TAG con contraste. Ya le puedo tomar sin contraste. Entonces, tenemos que recordar eso. Ya tenemos que recordar eso. Muy bien. ¿La tomografía es invasiva? No, ¿Qué dicen? No. ¿La ecografía es tampoco. invasiva? ¿La No. radiografía? Tampoco. ¿No es cierto? Muy bien. ¿El lavado peritoneal diagnóstico es invasivo? Sí. Sí, porque tengo que introducir un catéter a la cavidad abdominal, ¿te das cuenta? Ya. Y los criterios, ahí están, los han puesto. A ver, vamos al lavado peritoneal diagnóstico. Vamos al lavado peritoneal diagnóstico. Ahí tienen ustedes los criterios, ¿no? Pero recuerden, 10, 100,000, o sea, está hasta el 100 el paciente, para que no, más de 100,000.
Y los leucocitos, recuerden, miren, si los hematíes se cuentan por millones en la sangre, ¿no es cierto? Son más P. Los leucocitos se cuentan por miles, ¿no? En la sangre, normal. Pero estamos hablando acá de peritoneo. Ahí tienen la cifra, 500. Y si encontramos amilasa también. Ya. Pero esto es esto es ya más anecdótico, porque casi a veces ya se usa menos, ¿no? Teniendo exámenes que no son invasivos y te van a dar mucho mejor, ¿no? Te van a dar imágenes, ¿no es cierto? Por lo tanto, el lavado peritoneal está bien conocerlo, tener los criterios, pero en la práctica ya cada vez lo usamos menos, ¿ya? Si tenemos una tomografía, tenemos una ecografía y es no invasiva, pues preferimos hacerlo. Pero también se ha dicho así de pasadita, lo han dicho por ahí en control de daños, me parece. Tenemos un examen auxiliar que es invasivo, pero que también requiere estabilidad. ¿Quién es? La laparoscopía diagnóstica. Es invasivo porque lo va a meter trócares a la barriga para ver, ¿no es cierto? Y necesito que esté estabilizado porque lo vamos a anestesiar al paciente, ¿no? Si no está estabilizado, la anestesia no se queda, no puede sobrevivir. Pues entonces la laparoscopía es también un examen auxiliar invasivo. Ya miro directo ya, porque la tomo, miro el negativo, ¿no es cierto? En la ecografía también miro así sombra, ¿no? En cambio, la laparoscopía ya miras directo, dónde está roto el hígado, dónde se ha roto el vaso, ¿no es cierto? Ya, y puedo buscar también dónde estaba el intestino afectado. Pero ¿cuál es el problema de la laparoscopía, jóvenes? Nada es perfecto, les digo, ¿no? Es que el reto peritoneal, ¿cómo lo voy a ver, No veo, ¿te das cuenta? Por eso que para eso ya primero le tomo una tomografía al paciente y veo que el reto peritoneal está tranquilo, entonces ya le puedo hacer una laparoscopía. Otra ventaja de la laparoscopía es que puede no solo pasar de diagnóstico a terapéutica. Si es una pequeña perforación, la podemos suturar laparoscópicamente y ya no tenemos que abrirlo al paciente. Lógico, si es una perforación y el paciente esté estable. Yo no voy a querer hacer una cirugía de control de daños con laparoscopía, pero olvídate. Si está indicado el paciente de control de daños, quiere decir que el paciente está recontra grave. Está a un paso de morirse. Yo no voy a hacer laparoscopía en esos pacientes, ¿te das cuenta? Entonces son varios factores que tenemos que sopesar. Pero tú ya hiciste bastante en tu posta diagnosticando un trauma abdominal. Ya hiciste bastante yendo al soporte básico del trauma, que es lo que vamos a pasar al tratamiento. Vamos al tratamiento. Excelente. El X, ¿no? Prevenir la hemorragia exsanguinante. Doctor, pero yo no tengo nuestro cauterio acá. No, señor. Los torniquetes, los primeros auxilios. Compresión, tiene una gasa, esparadrapos, compresivo, ¿no? Una buena vía, cloruro de sodio. Puedes iniciar antibióticos, toxina antiorgánica, tienes harto para hacer. Si no está chocado, analgésico, porque la analgesia también va al paciente a caer en menos estrés. ¿Te das cuenta? Ya has hecho harto y lo derivas. ¿Te das cuenta? Acá no estamos pues, con otros países que tienen sus 911 que están circulando en las carreteras, ¿no? Para llamar a la ambulancia, que tenemos helicópteros para llevarlos a los pacientes al hospital. No tenemos eso. O sea, eso es un punto en contra que tenemos nosotros. ¿Quién va a traer al paciente al hospital? Un taxista buena gente, un familiar, que no sabe nada de traslado de pacientes. Miren, ustedes han visto, hay que inmovilizar al paciente, inmovilizar el cuello, no sabemos si tiene una fractura cervical. Hay que llevarlo en una camilla. ¿Usted lo trae en camilla al paciente? Cuando hay un accidente masivo en ómnibus, ¿cómo vienen los pacientes? Todos los traen en camillas con sus collarines. Te das cuenta, una cosa es la teoría, otra cosa es la realidad que vivimos, jóvenes. Entonces nosotros estamos en desventaja porque en realidad, países del tercer mundo, atención prehospitalaria hay. La verdad de la milanesa, ¿hay? Digan, pues. No hay. No, Hay atención. No hay, pues, no hay. En realidad, ¿dónde comienza?
El prehospitalario comienza en la posta, en el centro de salud, porque no todos los accidentes van a ocurrir cerca a hospitales nivel 4. Ahí, entonces ahí el médico joven debe estar. Por eso es esta clase no es para el examen, no, es para toda la vida. Ya, muchachos, recuerden esto que estamos viendo, lo práctico que ustedes van a hacer, pueden salvar una o muchas vidas haciendo esto, el manejo básico, el manejo inicial. ¿Ya? Ahí lo tienen. Entonces, este es muy importante. A, B, C, D. D o de déficit, ¿no? Y la E, la exposición. La exposición. Es bien anecdótico un caso que hubo un paciente que era un técnico que trabajaba en el hospital, ahí en la calle Perales. Estaba saliendo de turno y sale distraído y una combi, esas Pepe que aparecen esas combi asesinas, lo atropella. Saliendo del hospital, ¿eh? Fractura expuesta de fémur. Y es impresionante que una fractura expuesta sangra, duele, el hueso ahí afuera roto, ¿no es cierto? Y traía un colega, compañero de trabajo. Inmediatamente fue llevado a emergencia, traumatología, eso, ¿no? También de la fractura expuesta, ¿no? Pasó a observación. Y a las horas, el paciente cae en shock. Le evaluó cirugía, estaba en shock, el abdomen peritoneal. ¿Recuerdan eso que estamos hablando? Ecografía, líquido en cavidad. Yo voy a pensar que ese líquido, ¿qué cosa es? ¿Ascitis? Hay que pensar que es sangre, ¿no? Se entró a sala de operaciones y que encontramos un nuevo peritoneo, desgarro de mesos, de mesenterio. Entonces, con desgarro de meso ha dado horas para que sangre poco a poco. ¿Qué había pasado? Que todo el mundo se impresionó con la fractura expuesta, ¿no? Y no lo revisaron el resto. La otra llanta le había pasado, ¿no? En el abdomen. Y eso ocasionó el desgarro. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy importante esto, la exposición, todito. Desnudo el paciente, trata de voltearlo, verle la espalda, y nuestro examen no se nos va a pasar. ¿Listo? Muy bien. Vamos a la cirugía de control de daños. Esta triada está importante. Antes era así, pues, ¿no? Tenía múltiples lesiones, y el cirujano operando una, operando otra, todas las lesiones, y el paciente salía bien operado, pero al final, muerto. ¿Qué va a soportar con todos los problemas que tiene en su hemodinamia, en su fisiología interna alterada? No soportaba, ¿no? Por eso es que se ha visto de que esas tres fases, no se olviden. Primero, vamos a las fases. Esa es la actividad que lleva la muerte. Entonces, para combatir eso, ¿no es cierto? La siguiente, esto. La cirugía inicial, ¿no? Control de la hemorragia y de la infección. Segundo, pasa a la UCI, donde van a estabilizar todo el medio interno, van a tratar de combatir esa triada. Y finalmente, ya cuando el paciente está compensado, le hacemos la cirugía. Por ejemplo, se ha roto el colon, ¿no es cierto? Ya lo resecamos, lo que está todo tiras, sacamos las bocas hacia afuera, la colostomía y punto. El paciente va a la UCI. Otro ejemplo, se ha roto el hígado, ¿no? Una lesión grado 4. Empaqueto el hígado, ya han visto ustedes el empaquetamiento, no va a tratar de suturarlo y simplemente va con su abdomen así, con su bolsa de Bogotá, a que vaya a la UCI. ¿Cuánto me voy a demorar? Pues 40 minutos. En cambio, si voy a querer reparar el hígado desde el comienzo, voy a querer reparar el colon desde el comienzo, 2 horas, bien operado y de repente sale bien muerto. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el concepto hoy por hoy de la cirugía de control de daños. Como dicen, cirugía por etapas. En la primera no voy a resolver todo, pero vamos a salvar más vidas. ¿Ya? Creo que sería lo más importante. Claro que también le da una acotación. Ya para un estándar, ¿no? Digamos, en cirugía, es las lesiones de los órganos sólidos, órganos, vísceras huecas, según la Asociación Americana de Trauma, tiene
tiene grados. Ya ustedes revisan los libros, el ATLS, por ejemplo. Cada víscera tiene lesión grado 1, 2, 3, 4, que bueno, ahora ya no lo vamos a poner. Pero, ¿por qué? Eso sirve para estandarizar nuestras estadísticas. Ya se lesionó el hígado, pero ¿qué tanto P? Tiene una lesión de 3 grados, de 3 centímetros, pero ¿qué grado es? Entonces, eso se hace para estandarizar nomás el diagnóstico, ¿ya? Entonces, ustedes revisan la clasificación, tienen grados. Pero básicamente los grados 1 y 2 en cualquier órgano son lesiones leves y solamente se hace lavado y drenaje, ¿ya? 3 son un daño intermedio que se puede hacer sutura y reparación. Las lesiones 4 y 5 son más severas, que comprenden resecciones parciales o resecciones totales del órgano. Ya está. Simple. Recuerden, generalmente en promedio son 5 grados. 1 y 2 leve, 3 es intermedia, 4 y 5 son más graves, de acuerdo al daño, resección parcial o resección total. ¿Ya? Eso sería para completar nomás este nuevo video. Y bueno, los felicito, muchachos. Está muy bien su presentación. Así que háganme llegar su informe y el delegado, como digo, me haga llegar la lista de los que han estado en el team. ¿Está bien? Está bien, doctor. ¿Ok? Ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, si hay una pregunta, o todo está claro o todo está oscuro. ¿Cómo es? ¿Ah? ¿Por qué están de calladitos?